Percepción, emociones, educación desde la perspectiva de Humberto Maturana. Es la temática que abordaremos en este video. Quien presenta, Lisette Sánchez Martínez. Iniciaremos dando el propósito, que es reflexionar sobre la perspectiva de la percepción, las emociones y la educación, desde la teoría biológica, según investigaciones de Humberto Maturana. Asimismo, se dará una exposición acerca de estas temáticas y sobre esta teoría, que nos lleva a la comprensión, reflexión y a cuestionarnos, así como a cuestionar al otro, cuestionar para poder entender, comprender, asimilar y aceptar. Esta comprensión, reflexión y exposición nos lleva a autoconocernos, saber acerca de nosotros, hacernos preguntas, conocer al otro y sobre todo hacer esta difusión sobre esta teoría. Bien, pero ¿qué sabemos acerca de Humberto Maturana? Humberto Maturana nació el 14 de septiembre de 1928 y falleció el 6 de mayo de 2021. Sus estudios y aportes se enfocan a las ciencias biológicas, las emociones y la educación, teniendo énfasis en su país natal, Chile. Las publicaciones que ha realizado, o más bien algunas de sus publicaciones y que se tomarán en cuenta para esta investigación es El árbol del conocimiento, emociones y lenguaje en la educación y en la política, del ser al hacer, los orígenes de la biología del conocer. Son tres libros que nos dan grandes aportes para entender, comprender, reflexionar y analizar. Si bien Humberto Maturana nos invita a los cuestionamientos, nos dice que para poder comprender tenemos que llegar a esa reflexión de preguntas, preguntas que en ocasiones pasamos desapercibidas o no las consideramos en nuestro entorno. Pero él nos pregunta y se pregunta a sí mismo, ¿qué somos? ¿Qué es lo humano? ¿Qué mundo queremos? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué es educar? Y hace énfasis en esta última pregunta. ¿Dónde se centra el amor? ¿Y por qué el amor? Si bien en este proceso del video daremos cuenta sobre este sentimiento. Como percepción del mundo, o qué entendemos como percepción del mundo. En algunos estudios realizados por Maturana, él nos dice o nos cuestiona cómo estamos percibiendo ese mundo en el que vivimos, qué nos permite percibir al mundo que nos rodea. Y entonces vienen las interrogantes. ¿Percibo al mundo como es? ¿El mundo me percibe a mí? ¿Cómo estoy actuando? Es decir, ¿a partir de lo que ven mis ojos? O más bien, como dice él, a partir de las estructuras que hay dentro de. Y entonces él nos dice, nuestra propia estructura es la que nos permite definir nuestro mundo, no lo que perciben nuestros ojos. Es decir, esto va de adentro hacia afuera. Y con esta imagen, él lo ilustra. Nuestra estructura es todo lo que tenemos dentro de, y a partir de esta es como percibimos nosotros a ese entorno en el que nos rodeamos. Si bien Maturana también nos habla acerca de un tema que pues lo abordamos de diferentes perspectivas y que siempre están presentes dentro del ser humano, que es las emociones.
Y entonces él nos dice que biológicamente las emociones son decisiones corporales que determinan o especifican dominios de acciones, es decir, acerca o más bien nuestras emociones van a permitir ese actuar. Y bueno, aquí en la imagen tenemos diferentes tipos de emociones que ahora pues ya las han definido o las caracterizan con ciertos colores. Y entonces tenemos aquí una emoción, donde más bien son varias emociones encontradas en una persona. Como seres humanos, generalmente hay una emoción o depende de las circunstancias en la que nosotros podemos recibir o percibir o determinar esta emoción y a partir de esta es nuestro actuar. Por ejemplo, cuando estamos enojados, eh, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de hablar. Muchas veces no lo percibimos, sin embargo, es algo que el exterior o las personas externas se pueden dar cuenta. Por ejemplo, en la parte de la calma también es algo que nos determina y esta calma nos permite llegar a una reflexión. Pero pues también en nuestro ser encontramos al miedo, encontramos a la tristeza y encontramos a la alegría. Todas estas emociones están dentro de, y estas emociones van a determinar nuestras acciones, nuestros gestos, nuestra forma de actuar. Pero Maturana se centra en una que va a guiar las demás y es el amor. El amor desde el punto de cómo actúo con la otra persona, mis acciones, pero también cómo yo estoy entendiendo y aceptando a esa otra persona. Dentro de estas emociones hay disposiciones corporales a las que nuestro cuerpo reacciona. Y él nos dice, al observar nuestro cuerpo, nos va a permitir saber o identificar qué emoción es la que estoy sintiendo y asimismo qué emoción o cómo podemos observar a los demás. Muchas veces es complicado llegar a esta reflexión porque va a depender de alguna situación y esa situación va a determinar una emoción y esa emoción va a determinar nuestro actuar. Ahora bien, al hablar del amor, él nos dice que el amor es la emoción central en la historia evolutiva humana desde sus inicios y que no solamente basta tener actos de amor. Los actos de amor son buenos y son bondadosos y no solo visto desde la perspectiva en el amor hacia una pareja o el amor hacia nuestros hijos o algo más, sino esto va a comprender esas acciones, entender a el otro y poder aceptarlo. Y él nos habla de una coordinación de acciones que trae consigo la aceptación mutua, es decir, lo escucho, lo reflexiono y lo reconozco. Y entonces él también nos hacía una reflexión general acerca de muchas veces confundimos o pensamos que nosotros somos en nuestra totalidad un ser racional. Sin embargo, él nos deja ver que más allá de lo racional, generalmente actuamos por esas emociones y por esa emoción central que es el amor o el no amor, que también pasa. Y entonces aquí tenemos unas acciones relacionadas con el amor. Desde ayudar al otro, pero no solo por la ayuda, sino por comprender su situación. Si observamos aquí en las imágenes, se está ayudando, pero también se trata de comprender, de entender las situaciones. Y entonces nos dice, el amor
es poder decidir cuándo nos vamos a relacionar con el otro, porque también hay que reconocer al otro, porque además de todo, porque esa es la decisión que ya elegimos y que elegimos cuando escuchamos, comprendimos y entendemos. Y entonces yo acepto esa diferencia y decido con quién quiero relacionarme, porque no por conocer y no por comprender quiere decir que estoy aceptando a relacionarme con el otro, porque va a haber actos que no son socialmente no son aceptables. Sin embargo, ya escuché, ya comprendí y a partir de eso entonces no decido quedarme o no decido relacionarme con esa persona. Eso también lo relaciona con las emociones del amor. Y bueno, también nos dice, ¿qué pasa cuando no hay amor? Cuando no hay amor, él nos dice que las emociones se ven limitadas y se ven reflejadas en una ansiedad, en una depresión, en una tristeza, que a veces se convierte en agresividad, en una desmotivación y en una tristeza inmensa en la que el ser humano que no recibe amor o que está limitado al amor, se puede reflejar en sus actos. Posteriormente, la siguiente temática que nos maneja es la educación y entonces él nos dice, no hay mejor definición que decir educar con amor. Pero, ¿qué implica esto? Y entonces él nos pone un ejemplo muy claro y nos dice, basta con darle la confianza a un niño para que él crea y se respete en sí mismo y pueda lograr lo que se proponga. Y no solamente estoy hablando de una función como docente, sino aquí va enfocado o inicia desde el hogar, desde las acciones que como padres de familia tenemos ante nuestros hijos, porque la educación viene desde casa y entonces los docentes dentro de las escuelas deben hacer lo propio en las aulas. Y para esto él nos dice que no se debe exceder, porque si no entonces el maestro es el del problema. Es decir, hay que buscar la manera en cómo poder educar con amor. Pero también él nos dice que cuando este amor se ve limitado desde casa, el docente no puede hacer mucho. Sin embargo, lo poco que haga puede hacer la gran diferencia en motivar a ese niño, motivar a ese alumno, ya sea desde preescolar, primaria, secundaria, universidad, preparatoria. Esto va a hacer la diferencia. Y entonces nos da ciertas recomendaciones en la que nos dice que todo niño está dispuesto a interesarse por todo. Claro, siempre y cuando no se les diga o no se les sugiera o no se les limite en exceso. Es decir, la creatividad del alumno siempre se va a ver enfocada o se va a ver libre, pero muchas veces como docentes cometemos el error de guiar o excedernos en esa guía. Y entonces, más allá de invitarlos a la libertad, a la creatividad, a la reflexión, los estamos haciendo o estamos haciendo que su conocimiento o que su aprendizaje se vea limitado. Y entonces nos dice que un maestro necesita ser flexible para elegir el procedimiento de acuerdo a la situación que se plantea. Es decir, debe de estar contextualizado, pero también debe acentuar en la opinión o en las necesidades de nuestro alumno. Y lo vemos esto muy reflejado en las aulas. Muchas veces habemos docentes que determinamos ciertas acciones que queremos que hagan los alumnos y no dejamos que ellos se expresen a partir de su creatividad. Entonces, más allá de ayudarlos, los estamos limitando y entonces no los estamos haciendo seres que sean capaces de reflexionar y pensar por sí solos. Y entonces también nos dice,
Si un maestro se comporta respetuosamente, no atemoriza a sus alumnos y los invita a la cooperación y a la reflexión, seguramente habrá una gran interacción y en esa interacción habrá un aprendizaje. Pero ahora hablemos de las limitaciones que hay como docentes. Muchas veces nos regimos por ciertos programas que ya están estipulados y de los que tenemos que guiarnos, es decir, qué debe de aprender el alumno, cómo lo debe hacer, qué es lo que tiene que lograr. Entonces, muchas veces nos limitamos en guiarnos solamente en esa parte, pero pues él nos dice que tenemos que salirnos de esta área, sino que el espacio en el que enseñemos, ya sea escuela, ya sea casa, ya sea cualquier otro lugar, que este espacio tiene que estar acompañado de una escucha activa, donde yo como docente o como persona sea capaz de poner atención, sea capaz de cuestionar, pero también de responder a esas preguntas que tienen los alumnos. Y para eso debo de prepararme en conjunto con ellos. Debo de dar tiempo, ese tiempo que necesitan ellos que les permite que ellos se sientan escuchados, eso les agrada y los hace que sean más creativos y participativos y así se lleva a la reflexión. Pero este debe de ser un conjunto de estos pilares, donde el alumno es el centro de atención, pero el docente es el que va a estar ahí para propiciar esa escucha, esos cuestionamientos, responder a esas preguntas que tiene el alumno, ofrecer ese tiempo, reflexionar y sobre todo poner atención en esas emociones que también harán la diferencia. Y bien, eso sería todo referente a las tres temáticas de Humberto Maturana. Aquí se presenta la referencia bibliográfica con las que se estuvo trabajando esta temática. Y quien presenta, Lisette Sánchez Martínez, estudiante de la maestría en intervención docente en la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz.